saludo afectuoso a toda la comunidad que nos acompaña. Bienvenidos a una edición más de Salud en Equilibrio, el programa que te ayuda a vos y a tu familia a vivir una vida plena en equilibrio y libertad con toda esta info súper interesante que te damos semana a semana. Yo soy Antonella Barresi y me acompaña el doctor Alberto Concolino. Doctor, ¿cómo le va? Hola Anto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola una amigos, vez ¿cómo más. estamos? ¿Bien? Mira, doctor, yo te cuento que el programa pasado que hablamos de plasma rico en plaquetas fue un boom total. Las chicas están con todo, muchachos también que van a estar pasando por el consultorio, pero también a mucha gente de la comunidad le llamó la atención que mencionamos que el plasma rico en plaquetas también se podía utilizar en traumatología. Vos sabés que cada vez más con este ritmo de vida que tenemos existen personas que no tienen una buena calidad de vida por sufrir de muchos dolores y problemas que son traumatológicos. Entonces hoy nos pareció muy importante hablar de cómo se utiliza el plasma rico en plaquetas o PRP, si no me equivoco, PRP. en estos tratamientos, doctor. Ocurre lo siguiente, Anto, es muy cierto lo que vos decís. En verdad, el plasma rico en plaquetas tiene su historia. Y tiene una historia joven, no tiene demasiados años. La realidad es que fue una técnica, como ya vimos en el programa anterior, donde se saca sangre, eso se centrifuga, después se activa y se reinyecta, y ya vamos a ver. Desde el punto de vista estético siempre es a través de mesoterapia, subdérmico o intradérmico. Desde el punto de vista traumatológico cambia la cosa, como vamos a ver en algunas imágenes. Pero les decía que tiene su historia, y tiene su historia joven, tiene apenas, casi te diría que nació con el siglo. Y los primeros que lo empezaron a utilizar en realidad fueron los odontólogos, con el tema de los implantes y los trastornos gingivales, cuando descubrieron de que realmente el tema de, del plasma con sus factores de crecimiento podían aumentar y acortar sobre todo el tiempo de curación. Y esto en traumatología es fundamental. Claro. Fundamental. Entonces, de alguna manera ellos empezaron a usarlo los odontólogos, luego, casi simultáneamente, empezaron a utilizarlos algunos esteticistas, es decir, clínicos estéticos, y hace aproximadamente unos 15 años, yo hace 11 años que lo traje acá a Paraguay, en el 2009 nosotros ya empezamos a hacer plasma rico en plaquetas en nuestros pacientes. Realmente los usos en traumatología son múltiples. Así, si bien, como vimos, en la parte estética tiene muchos usos, y de hecho lo utilizamos mucho, fundamentalmente para el rostro. Personalmente yo lo utilizo mucho para el rostro. En traumatología tiene muchísimos más usos, porque lógicamente es más amplia la patología, es decir, las enfermedades, ¿no es cierto? Claro, doctor, pero decime una cosa, ¿el plasma rico en plaquetas es el mismo en todos los casos o difiere como un tipo de plasma rico en plaquetas para rostro, un plasma rico en plaquetas para traumatología? Comentaba un poco sobre eso. Excelente tu pregunta, excelente, porque me permite hacer una aclaración. En realidad el plasma rico en plaquetas, a ver si podemos ser claros en esto, es uno solo. Sacamos sangre, las plaquetas son siempre las mismas, la técnica para lograrlo es la misma. Pero lo que no es lo mismo es lo que tienen adentro las plaquetas. El químico que se usa para activar. Los factores de crecimiento no son todos iguales. Entonces, el plasma rico es siempre igual, pero los factores de crecimiento son distintos. Hay descubiertos hasta ahora aproximadamente 25 factores de crecimiento distintos. Wow. Los más conocidos, por ejemplo, hay un factor, lo voy a decir técnicamente, no tengo otra forma, que se llama IGF-1, que se utiliza mucho en un medicamento para la diabetes, por ejemplo. Para que tengan una idea, la cantidad de aplicaciones que tiene esto. Y hay
Ahora sí te explico, hay distintos tipos de factores de crecimiento, pero fundamentalmente, tanto en la estética como en lo traumatológico, la realidad es que nosotros lo que logramos hacer con el plasma rico es estimular a una célula particular que es el fibroblasto. El fibroblasto es, y sobre todo nuestras amigas mujeres, sin quererlo, es el amor de su vida el fibroblasto para ustedes. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque es la célula que produce colágeno y elastina. Ah, muy importante eso, chicas. ¿De Ojito, acuerdo? el fibroblasto. Lo que hay que entender con respecto al colágeno, porque ¿qué pasa? ¿Por qué está tan relacionado con la estética? Cuando el colágeno empieza a flaquear, evidentemente empieza la flacidez, empiezan una serie de patologías, que la celulitis, que todos ustedes conocen. Ahora bien, ¿por qué es eso? Porque el fibroblasto, que es el que lo produce, hay menores, en la medida que envejecemos, hay menor cantidad de factores de crecimiento, hay plaquetas más cansadas y por supuesto menor producción de colágeno. Si volvemos a todos los tratamientos estéticos para ir a ver si podemos ir entendiendo cómo funciona esto y por qué funciona para una cosa y para la otra, todos los tratamientos estéticos a lo que apuntan, ¿qué es? A producir mayor cantidad de colágeno, estimulando al fibroblasto. La gran diferencia con el plasma rico en plaquetas es que, además de estimular al fibroblasto, lo que hace es aumentar la cantidad de fibroblastos. Es decir, no solo le paga horas extras a nuestros obreros, sino que además produce mayor cantidad de obreros. Esa es la cosa fantástica del plasma rico, ya sea para estética como para traumatología. Vos me preguntabas si hay distintos tipos de PRP, claro, porque hay distintos tipos de colágeno también. Por ende, hay distintos factores de crecimiento que estimulan los distintos tipos de colágeno. Okay, entre otras cosas. Después hay montones de factores de crecimiento que no tienen que ver con el fibroblasto, sino con otras células mesenquimales, inclusive la grasa, es la célula grasa, el adipocito, pero son otros factores que no tienen que ver, ni lo vamos a plantear ahora porque estamos arriba de los 25 o 30 factores ya descubiertos. Claro, doctor. Bueno, y haciendo esto de estimular diferentes factores de crecimiento con la misma plaqueta, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas que se hace con el PRP, tanto en ortopedia y traumatología, doctor? Bueno, como les decía, es decir, la traumatología se ocupa de todo lo que es aparato locomotor y columna, para hacerlo simple y fácil. Los músculos, los tendones, los ligamentos, los cartílagos, los huesos, la piel, tienen colágeno. Es decir, no es solo la piel la que tiene colágeno y por eso se produce la flacidez. Lo que pasa que obviamente la piel es lo que vemos, pero el colágeno, es decir, en el caso de ciertas patologías, como de enfermedades de los músculos, por ejemplo, también disminuye, igual que disminuye el colágeno en la piel y en la flacidez. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea reparación de músculos, reparación de cartílagos, reparación de piel o reparación de ligamentos, para todo ese tipo de cosas se puede utilizar. Obviamente que ahora si querés y si te parece, vamos a ir haciendo un poco cosa por cosa para ver cuáles son las enfermedades que se pueden tratar. Claro, porque es súper interesante que me hayas dicho que repara todo eso, porque entonces si tenemos alguna lesión muscular, por ejemplo, podríamos llegar a tratarla con PRP. Sin lugar a dudas. Es decir, la primera cosa que no tenemos que perder de vista es que el plasma rico en plaquetas como mínimo acorta en un 30% el tiempo de recuperación de nuestro paciente. No existe más eso de tener un yeso que teníamos que tener cantidad de tiempo, sino que esto se reduce mucho más. No, claro. Es decir,
No O sea, es que tiene esto que vaya a usar- reemplazar al yeso. No, sino que acorta el tiempo. Claro, si antes eran 40 días, ahora son Sí. 30 o 28. Eso sí. Eso sí es así. Pero hay infinidad de lesiones. Si vamos a la parte muscular, por ejemplo, infinidad de lesiones musculares. Eh, por ejemplo, vamos a hacer una combinación porque el plasma lo utilizamos mucho, por ejemplo, en los problemas de columna. Sea cervical, que es el cuello, o lumbar, que es a nivel más o menos de la cintura. Pero nosotros no aplicamos el plasma rico en el hueso, en la columna. Eso te iba a preguntar, doctor. No es que nos clavan ahí el hueso, tiene otra manera de aplicarlo. De ninguna manera. Más, en las imágenes se ve que en realidad lo que nosotros tratamos es el músculo. ¿Por qué? Porque la estabilidad de la columna, es decir, las patologías, las enfermedades de columna tienen que ver con la artrosis. La artrosis, lo vamos a ver entre paréntesis, hay algo muy importante para contarles. En los programas que antes que terminemos el año, vamos a hablar de artrosis y de artritis reumatoidea, de problemas reumatológicos, así que no me voy a extender mucho aquí. Pero en la artrosis, por ejemplo, en la artrosis de columna, se produce por una inestabilidad de los discos intervertebrales, que son como amortiguadores que tenemos entre vértebra y vértebra. Eso produce una excitación a nivel muscular, excitación, es decir, una excitación eléctrica que hace que el músculo, en vez de contraerse, ¿qué es una contracción muscular? Es esto. Mis músculos se contraen, estos músculos, para, por ejemplo, agarrar esto. Ahora, hagan esta prueba. Por ejemplo, agarren ustedes un libro. Un libro. Un libro. Y tenerlo en la mano. Para poder agarrar ese libro, vos tuviste que lograr la contracción de tus músculos, estos músculos de acá, que se llaman músculos flexores. ¿Sí? Sí. Ese es un estadio muscular y es absolutamente voluntario. ¿Sí? Vos agarraste el libro. Claro, yo puedo soltarlo cuando quiera. Claro, pero no quiero que lo sueltes. Yo quiero que lo empieces y lo aprietes fuertemente. Ahí. Bien fuerte. ¿Te están empezando a doler los dedos? Sí. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí se transformó, puedes aplaudir. Se transformó la contracción, que es fisiológica, que nos sirve para agarrar todas las cosas que tenemos a mano, en contractura. ¿Y vos cómo lo lograste? Aumentando el estímulo sobre tu músculo. Sí. Ahora, vos lo hiciste voluntariamente. Yo te dije apretar y vos apretaste. El problema es que muchas veces esa excitación o ese aumento del estímulo no es voluntario. Sobre todo en esas áreas, ¿verdad? Sobre todo en la columna cervical y lumbar. Es decir, todo lo que nos provoque nivel de aumento de excitación eléctrica transforma a la contracción normal en contractura. A ver, yo para tener la cabeza y poder hablar con ustedes así de frente, yo tengo una contracción muscular en mi parte posterior, si no la cabeza se me caería. Entonces yo necesito de una contracción permanente que por otra parte no es consciente. Yo no soy consciente que necesito contraer mis músculos. Sí soy consciente si quiero agarrar esto, pero no si quiero contraer mis músculos. Ahora, si por alguna razón esto que para mí es un divertimento el hablar con ustedes, se me transformaría en un problema de estrés, eso inconscientemente aumentaría mi excitación muscular y se me transformaría en una contractura. Y entonces, como le pasó a Anto con el libro, en vez de estar así tan contento y charlando con ustedes, lo que pasaría es que yo tendría mucho dolor en el cuello. Si a alguno de ustedes por casualidad les pasa esto, ténganlo en cuenta, porque este es el mecanismo por el cual tenemos problemas de columna, ya sea cervical o lumbar. Las tres cosas que producen contractura inconsciente son el frío,
La inestabilidad discal, que los discos se van gastando en la medida que aumentamos el año. Y la tercera cosa es el estrés. Entonces ahí, doctor, se inyecta el plasma rico en plaquetas directamente en esos amortiguadores que vos nos mencionabas. No en el disco, insisto. Fíjense lo que por eso hablé tanto del músculo. Lo que pasa es que el músculo se va deteriorando y lo que nosotros logramos con el plasma es Arreglar volver a el músculo. regenerar esas fibras musculares que están dañadas. Personalmente, además, le agregamos ciertas y determinadas cosas como para que podamos calmar, por ejemplo, el dolor en pacientes que vienen con mucho dolor. También les hacemos con el plasma, también le combinamos algún fármaco miorelajante, por ejemplo, y eso hace que el dolor calme más rápido. Y después el plasma hace su reparación, porque no es que el dolor calma por el plasma, porque el plasma tiene que actuar por lo menos casi 10 días para poder establecer la reparación. En realidad entre 10 y 22 días. Pero antes del 10º día no. Por eso aprovechamos y le hacemos un analgésico, aprovechando que tenemos una vía. Eso en el caso de los músculos. De la misma manera que cuando tenemos una lesión, por ejemplo... de la rodilla, ese tiene todo el mundo. Bueno, pero en la rodilla hay varias cosas para tener en cuenta. Una cosa es los ligamentos de la rodilla, otra cosa son los músculos de la rodilla y otra cosa es el cartílago articular que se lesiona. Pero funciona también, doctor. Si hablamos del músculo, sí. Si hablamos del músculo, sí estamos en este hito. Ajá. ¿Qué me ibas a preguntar? No, justamente eso te iba a preguntar. ¿Funciona entonces para los músculos el PRP, pero no tan eficientemente para los ligamentos, o también funciona de la misma manera? Porque viste que vos mencionaste, ¿verdad? El colágeno está presente prácticamente en todo nuestro sistema locomotor, ¿verdad? Sí, entonces, exactamente. así como funciona tan maravillosamente con los músculos, ¿lo hace también para las lesiones de ligamentos o es diferente el tratamiento? Es absolutamente igual, absolutamente igual. Siempre y cuando hay dos cosas que son muy importantes tener en cuenta. El plasma rico en plaquetas casi podríamos garantizar la curación de ese paciente en la medida que lo hagamos en agudo. ¿En qué? En agudo. En agudo. En agudo. ¿Qué significa en agudo, Y doctor? vos vas caminando y de pronto te tropezás y haces un esguince de tobillo. Sí. Es decir, el ligamento, ¿qué es un esguince? El ligamento sirve para estabilizar la articulación. Es decir, le quita movimiento, el músculo aumenta el movimiento de la articulación. Sí. Y el ligamento la limita ese movimiento. Claro, regula. Lo regula. Es decir, lo limita en realidad. Por ejemplo, si vos querés hacer algo, si yo te digo, vos agarrate el dedo así y doblá el dedo para un costado y para el otro, no vas a poder. No vas a poder. Claro. No. No. Yo te pido que vos hagas esto así para acá o para acá. Imposible. Claro. Pero sí podés hacer esto. Sí. ¿Por qué? Porque acá no tenés ligamento y acá sí. El ligamento impide que hagas este tipo de movimiento. Entonces, en agudo, el tratamiento ideal es el plasma rico en plaquetas. Sin lugar a dudas. En agudo. En crónico, también, pero los resultados ya no, digamos que no son el 90% como podría ser en agudo, sino que es un poco menor, pero por supuesto que si insistís, vuelve a regenerarse el ligamento. Ahora, tanto en el músculo como en el ligamento hay que tener en cuenta que no haya, es decir, en un esguince de tobillo, en un ligamento, va a haber una lesión. Supongamos que si el ligamento fuera esto, bueno, lo que se rompe es este pedazo, pero siempre queda esto entero. Eso es un esguince. Si la ruptura es completa, ya allí los resultados no son tan buenos. De todos modos hemos salvado bastante tobillos con el plasma rico, pero a veces hay que hacer una inmovilización severa, o si la ecografía nos muestra que realmente el ligamento está totalmente roto, muchas veces hay que ir a la cirugía. Pero bueno, Lo mismo ocurre con el músculo. Si el músculo está roto parcialmente, el tratamiento de elección, plasma rico en plaquetas. rico en plaquetas. Si está totalmente roto, es mucho más complicado.
Doctor, y bueno, rodilla, tobillo, todo check. ¿Y los hombros también podemos tratar con plasma rico en plaquetas? Mira, en el hombro hay dos enfermedades que son muy comunes y que son que tienen que ver con las lesiones ligamentarias y musculares otra vez. Sí. Uno es el síndrome del supraespinoso o del manguito rotador, también se conoce, que es que el paciente tiene mucho dolor cuando hace este movimiento. Y el otro es la lesión parcial del bíceps, que es un músculo que va también desde el hombro hasta el codo y que normalmente el dolor tiene que ver cuando uno lleva el brazo hacia atrás. Por ejemplo, uno está en el auto y quiere agarrar algo en el asiento de atrás y realmente duele. O en las mujeres es muy común cuando tienen que abrocharse el sutién, que no pueden hacer este movimiento. En esos dos casos, el plasma anda fantásticamente bien, insisto, cuanto antes, mejor. Pero aún en los casos crónicos, realmente nosotros los tratamos con muy buen resultado. Eso con respecto al hombro. Con respecto, vos hablaste recién de la rodilla. Sí. En la rodilla hay cosas muy importantes porque la rodilla es una articulación muy compleja. Claro, ya no estamos más hablando de partes blandas, claro, sino que ahí hablamos de algo un poco más complejo que ya sería una articulación. Claro, es decir, la articulación usted sabe que es la unión de dos huesos. Sí. Pero esos dos huesos tienen en sí una capa, es decir, un revestimiento que se llama cartílago, que es como, tiene la superficie más o menos como de un vidrio. Son dos vidrios uno sobre el otro. ¿Por qué digo vidrios? Porque no hay, es decir, se desliza sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de inconveniente, sobre todo cuando se es joven. Cuando existe una inestabilidad discal, cuando existe una inestabilidad de la articulación, cuando hay una disfunción muscular, cuando hay un nivel de estrés oxidativo importante que despule ese cartílago, estamos frente a una patología y una enfermedad que se llama artrosis. En la rodilla y en la cadera, y mucho menos en el tobillo, pero también, que son las grandes articulaciones, es muy común sufrir de procesos artrósicos. ¿Por qué? Porque ustedes tengan en cuenta que son articulaciones grandes que soportan prácticamente, desde la pelvis para arriba, prácticamente todo el peso de nuestro cuerpo. Y además las usamos permanentemente sin tener demasiada conciencia. Caminamos muchísimo, corremos, podemos bailar. Es decir, hay un uso casi constante de esas articulaciones. Y evidentemente eso conlleva a un desgaste. Sí. Si a eso le sumamos estrés oxidativo que despule el cartílago, tenemos el combo perfecto para producir artrosis. La artrosis, si la tratamos, la artrosis tiene grados. Grado 1 más leve, grado 2 un poquito más moderado, grado 3 un poco más grave, grado 4 mucho más grave. La artrosis tratada en grado 1 y 2, casi podría decirlo, sobre todo en el caso de la rodilla, tobillo y en menor porción cadera, porque el problema de la cadera es que se requiere de una cantidad de artilugios técnicos más complicados, no lo puedes hacer en el consultorio. Pero si es rodilla y tobillo, por ejemplo, el resultado es espectacular. Es muy difícil que no se pueda mejorar una artrosis de tobillo o de rodilla. Insisto, artrosis, no estoy hablando de ligamentos rotos ni nada por el estilo. Claro, maravilloso, doctor. O sea, imagínate todo lo que el plasma rico en plaquetas hace en la calidad de vida de pacientes que descubren esto y que, bueno, de repente estuvieron toda su vida tomando pastillitas o cositas para, no convivir con el dolor. Sin embargo, esto es algo que realmente ataca no el síntoma, sino que la causa, doctor. Entonces, ¿el plasma rico en plaquetas es un tratamiento duradero o es algo que sería como un analgésico que uno toma y, qué sé yo, tiene que hacerse toda la semana, todos los días, todos los meses? ¿Cómo es el tratamiento con respecto a la duración, doctor? La respuesta es definitivamente sí. Ahora,
hay distintos tiempos y distintos momentos para distintas enfermedades. Sí. Es decir, una enfermedad muscular, es decir, una ruptura parcial muscular, fantástico anda con 1, 2 o hasta 3 sesiones. Si estamos hablando de una artritis reumatoidea ya no es lo mismo. Claro. Y si estamos hablando de una artrosis de rodilla en un grado 2, no es lo mismo que un grado 1. Y esto más o menos hay que darle un tiempo de 21 días entre una sesión y otra. Pero insisto, todo depende de qué tipo de enfermedad estemos hablando. Pero definitivamente sí, el plasma rico en plaquetas es una excelente solución cuando el diagnóstico está bien hecho, el tratamiento está bien hecho y fundamentalmente las causas que llevaron a esa enfermedad, por ejemplo la artrosis de rodilla, a través, por ejemplo, de un estrés oxidativo aumentado, no alcanza con el plasma rico. Vos tenés que hacerle el plasma rico para resolver el problema puntual de la articulación y al mismo tiempo, por ejemplo, antioxidar al paciente para que ese paciente no siga produciendo mayor cantidad de artrosis en un tiempo corto. Ahí vos alargás muchísimo la posibilidad de la mejora de ese paciente. Es decir, lo que quiero decir con esto es que si tenemos que vaciar la pileta, bueno, hay que sacarle el tapón, pero si alguien viene y abre la canilla, evidentemente no vamos a poder vaciar. Claro, y recordar lo que nos había dicho la doctora Andrea, las plaquetas tienen que ser plaquetas de calidad, entonces probablemente cuando uno quiere hacer este tipo de tratamiento, tiene que estar bien en muchos otros ámbitos para que luego el tratamiento sea exitoso. Así que realmente una opción excelente, doctor, para toda esa gente que tiene problemas traumatológicos. Bueno, ya nomás vayan escribiendo a la página y consultando. Sin problema, el doctor y todo su equipo van a estar respondiendo todas las consultas con respecto a este tratamiento que es realmente súper innovador y súper efectivo. Tengo entendido que dentro de unos cuantos programas vamos a estar hablando con pacientes que nos van a comentar acerca de su experiencia con este y otros tratamientos, doctor. Así que bueno, lastimosamente nos toca despedirnos ahora, no sin antes recordarles y recalcarles que la pandemia de COVID continúa, así que por favor sigan tomando todas las medidas de seguridad para poder combatir este virus. Y las medidas de seguridad hoy siguen siendo las originales, las medidas de barrera, es decir, el distanciamiento sanitario, que significa estar en compañía de alguien, pero a 1,5 metros a 2 metros de distancia, con tapabocas o barbijo, y no olviden lavarse las manos y utilizar alcohol, ya sea líquido o en gel, al 70%. Y si sos recuperado, averigua si podés donar plasma. Muchísimas gracias, doctor. Nos veremos el próximo programa. No se lo pierdan, que va a estar increíble. El programa que viene vamos a hablar de enfermedades de la colágenopatía, fundamentalmente artritis reumatoidea. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.